¿Alguna vez imaginaste que un auto lento, familiar o incluso feo pudiera convertirse en una leyenda del automovilismo? Hoy te traigo historias que parecen imposibles. Coches diseñados para el día a día que terminaron dominando las pistas y los rallies más duros del planeta. Desde un simpático Citroën 2CV hasta un Fiat 131 cuadrado, todos estos modelos demostraron que no se necesita lujo ni potencia descomunal para alcanzar la gloria. Lo único que hacía falta era ingenio, valentía y un toque de locura. Prepárate, porque lo que verás a continuación te sorprenderá. Vamos a recorrer una lista de 10 autos de competición improbables que rompieron esquemas y dejaron huella en la historia. Así que abróchate el cinturón, porque esta carrera apenas comienza. Número 1. Alpine A110. El Alpine A110 nació como un deportivo ligero, basado inicialmente en el modesto Renault 8. Sin embargo, cuando Jean Redeley decidió equiparlo con el motor del Renault 16, el coche se transformó en una auténtica bestia de rally. Su ligereza, tracción trasera y agilidad en carreteras sinuosas lo convirtieron en un arma mortal frente a rivales más potentes. En 1970, estuvo a punto de destronar al Porsche 911 en el Campeonato Internacional de Constructores, perdiendo solo por 2 puntos. Al año siguiente, el A110 arrasó con el doble de puntuación que su rival más cercano. Esta hazaña fue la antesala de su consagración en el recién nacido Mundial de Rallys de 1973. Durante esa temporada, el A110 compitió en 11 de las 13 pruebas y ganó 6, un récord impresionante para un auto que había nacido como un coupé ligero y económico. Al final del año, Alpine sumó 147 puntos, aplastando a gigantes como Fiat, 84, y Ford, 76. La pequeña creación francesa había logrado lo impensable. El A110 se convirtió en el primer campeón oficial del WRC, escribiendo una página dorada en la historia del automovilismo. Su diseño aerodinámico, peso pluma y la visión de Randeley demostraron que no se necesitaba potencia bruta para dominar. El ingenio y la estrategia podían vencer a los gigantes. Hasta hoy, el A110 es recordado no solo como un coche de rally, sino como un símbolo de ingenieros soñadores que desafiaron las reglas establecidas. Su legado vive en cada curva cerrada, donde los pequeños todavía sueñan con derrotar a los grandes. Número 2. Austin 1800. El Austin 1800, apodado Landcrab por su forma ancha y baja, parecía todo menos un auto de carreras. Era un sedán robusto, básicamente un mini estirado, pensado para la familia y la durabilidad. Nadie habría apostado por él en una competencia internacional, excepto en un reto de resistencia épica, la maratón Londres-Sydney de 1968. En esa prueba de 16.000 kilómetros, la velocidad no era lo más importante. Lo que contaba era la fiabilidad mecánica, la resistencia del chasis y la capacidad de soportar terrenos extremos. El Austin 1800 encajaba perfectamente en esa filosofía. Un tanque con ruedas, lento pero imparable. Conducido por Paddy Hopkirk, Tony Nash y Alec Poole, el Austin 1800 sorprendió al mundo al terminar en segundo lugar absoluto. No era el coche más rápido, pero fue uno de los más confiables de toda la carrera. Terminó con apenas 56 puntos de penalización frente a decenas de rivales que acumularon miles. Este resultado lo convirtió en un ejemplo de que la resistencia puede derrotar a la potencia bruta. En una era donde el glamour estaba en los coches deportivos italianos o alemanes, un sedán británico cuadrado demostró que la tenacidad también gana campeonatos. El Austin 1800 no se llevó la gloria del primer puesto, pero quedó inmortalizado como el héroe improbable de la carrera más dura del mundo. Y su historia sigue siendo una lección para los ingenieros. En competencias extremas, la fiabilidad siempre vale más que los caballos de fuerza. Número 3. Austin 7. El Austin 7 nació en 1922 como un coche para el pueblo, barato, pequeño y con apenas lo necesario para moverse en ciudad. Su motor original ofrecía poco más de 10 caballos de fuerza, lo suficiente para familias humildes que no podían costear algo más sofisticado. Nadie en esa época habría imaginado que este auto se convertiría en leyenda de las pistas. La magia vino con la creatividad de ingenieros y entusiastas. El 7 empezó a recibir sobrealimentación, carrocerías ligeras tipo monoplaza y motores ajustados que multiplicaban su potencia.
En pruebas de velocidad, récords de resistencia y carreras de colinas, el pequeño Austin demostró que podía dar batalla a gigantes. Más allá de sus resultados, el Austin 7 fue una cuna de talentos. Jóvenes como Colin Chapman, quien fundaría Lotus, y Bruce McLaren, creador de la escudería McLaren, comenzaron sus carreras probando y compitiendo con estos coches. Fue un laboratorio perfecto para mentes brillantes. Entre 1922 y 1939 se fabricaron más de 250,000 unidades, lo que garantizó una enorme base de autos listos para experimentar en competencias. Su sencillez lo hacía fácil de modificar y barato de mantener, cualidades que lo mantuvieron vivo incluso décadas después en clubes de aficionados. El 7 no solo fue un coche, sino un trampolín histórico para la industria automotriz deportiva. Su espíritu de innovación abrió caminos que hoy siguen marcando al automovilismo. Demostrar que incluso lo más humilde puede alcanzar la gloria con ingenio y pasión. Número 4. Austin Healey Sprite. El Austin Healey Sprite apareció en 1958 como un pequeño roadster diseñado para ser divertido, no veloz. Con su motor de apenas 948 centímetros cúbicos y menos de 50 caballos de fuerza, parecía condenado a ser un simple juguete. Su diseño simpático le ganó el apodo de Frog Eye o Ojos de Rana. Pero pronto, este pequeño descapotable sorprendió en las pistas. Apenas salido al mercado, 3 Sprites dominaron la categoría de 1.0 litro en el Alpine Rally. Un año después, versiones mejoradas llamadas Sebring Sprite brillaron en las 12 horas de Sebring en Florida, dejando claro que su ligereza era su gran arma. El Sprite no podía aspirar a títulos absolutos frente a Ferrari o Porsche, pero en pruebas de resistencia ligera y categorías menores fue un contendiente serio. Su capacidad de girar rápido, su equilibrio en curvas y la facilidad de modificación lo hicieron favorito en competencias locales. También destacó en una disciplina poco conocida pero muy británica, los autotests, competiciones donde la agilidad para girar y maniobrar era más importante que la velocidad. Aquí el Sprite se volvió prácticamente invencible, gracias a su bajo peso y respuesta inmediata. Con el tiempo, el Sprite se convirtió en un clásico que mostró cómo un coche aparentemente débil podía brillar en nichos específicos. No necesitaba caballos de sobra, porque tenía lo más importante: carácter, agilidad y un espíritu competitivo imposible de ignorar. Número 5. Citroën 12B. El Citroën 12B nació como un coche campesino, diseñado para llevar a 2 personas y un saco de papas por caminos rurales. Su motor bicilíndrico de menos de 30 caballos parecía inútil para cualquier tipo de competencia. Sin embargo, esa misma simplicidad fue la que lo convirtió en protagonista de un espectáculo único. En los años 70 surgió el 12B Cross, una disciplina de carreras en pistas de tierra donde estos pequeños autos se golpeaban, saltaban y derrapaban como si fueran de juguete. Lo increíble es que el deporte aún sigue vivo, demostrando la durabilidad y la diversión que ofrecía este modelo. En Bélgica incluso organizaron un evento de 24 horas en Spa-Francorchamps, uno de los circuitos más legendarios del mundo. Allí los diminutos 12B rodaban día y noche, retando al cansancio y al ridículo. Lo que comenzó como un experimento terminó atrayendo a miles de fanáticos. Más tarde, Inglaterra adoptó la idea y creó su propia versión de carreras en Snitterton. Mientras que en Bélgica se permitían modificaciones radicales, en el Reino Unido los coches eran casi de serie. Esto convertía cada carrera en una batalla de habilidad, más que de mecánica. El 12B, lento en carretera, encontró en la competencia un nuevo sentido. Su carácter humilde lo hizo carismático, y su resistencia lo volvió legendario. Pocas veces un coche tan simple dio lugar a un deporte tan emocionante y entrañable. Número 6. Citroën DS. Cuando el Citroën DS debutó en 1955, parecía un coche llegado del futuro. Suspensión hidroneumática, frenos asistidos y un diseño aerodinámico inconfundible. Era un auto de lujo, elegante y sofisticado, pero nadie pensaba en verlo embarrado en caminos de rally. La sorpresa fue que allí también se convirtió en campeón. El DS triunfó en eventos de prestigio como el Rally de Monte Carlo en 1959 y 1966, además de imponerse en el mítico 1000 Lagos de Finlandia en 1962. Su suspensión revolucionaria absorbía baches y saltos mejor que cualquier rival, dándole ventaja en terrenos imposibles.
En la maratón Londres-Sydney de 1968, el DS conducido por Lucien Bianchi y Jean-Claude Odger lideraba cómodamente a falta de solo 160 kilómetros, pero un accidente con un coche civil lo dejó destruido. Muchos creyeron que fue un acto de sabotaje, una de las historias más obscuras en la historia del rally. Pese a estas tragedias, el DS mostró que la innovación no era solo estética, sino también competitiva. Su suspensión regulable en la altura y su tracción eficiente lo convirtieron en un arma secreta en caminos donde otros autos sufrían. Hoy el Citroën DS es recordado por su diseño artístico y futurista, pero también merece reconocimiento como un guerrero de rally. Su doble vida, entre la elegancia y la resistencia extrema, lo coloca como uno de los autos más improbables y fascinantes en la historia del deporte motor. Número 7. Citroën Xantia. El Citroën Xantia nació en los 90 como un hatchback familiar, pensado para competir con modelos como el Ford Mondeo o el Nissan Primera. Era cómodo, moderno y con la famosa suspensión hidroneumática de la marca, pero jamás alguien lo habría considerado un candidato serio para el automovilismo. Sin embargo, un hombre cambió esa percepción. Jean-Luc Pallier decidió transformar el Xantia en una bestia del rallycross. Tomó un motor 2.0 turbo profundamente modificado, le agregó tracción integral y perfeccionó el sistema hidroneumático hasta límites imposibles. El resultado fue un auto que prácticamente no se inclinaba en curvas, sorprendiendo a todos los rivales. Entre 1994 y 1996, Pallier ganó 3 campeonatos franceses de rallycross, repitiendo la hazaña en 1998 y 1999. Durante sus primeros años, incluso se coló en el top 3 de la categoría más competitiva del campeonato europeo, enfrentando coches mucho más potentes. Lo extraordinario era verlo en acción. Mientras otros autos luchaban contra el peso y el balance en las curvas, el Xantia se mantenía plano, como si la física no aplicara. Esa ventaja le permitió atacar más rápido en terrenos mixtos y complicados. Gracias a esta máquina improbable, el Xantia pasó de ser un sedán aburrido de familia a un monstruo de competición. Su historia demuestra cómo la ingeniería audaz puede transformar lo cotidiano en algo legendario. Número 8. Fiat 600. El Fiat 600 apareció en 1955 como un coche económico, sencillo y popular, precursor del famoso Fiat 500. Con su pequeño motor trasero y carrocería monobloque, fue el vehículo ideal para movilizar a millones de familias europeas tras la posguerra. Nadie pensaba en él como un campeón de carreras. Pero Carlo Abad, el genio de las preparaciones italianas, lo convirtió en un misil en miniatura. Nació así el Fiat Abarth 1000 TC, con motores que pasaban de 1.0 litros y que transformaron al pequeño 600 en un temible rival en los campeonatos de turismos. El 1000 TC fue campeón europeo de turismos en 1965, 1966, 1967 y 1969. En 1967 no tuvo rivales oficiales en la categoría, pero cuando los hubo, arrasó sin compasión. Su aspecto simpático escondía un corazón de carreras que sorprendía a los más incrédulos. Lo curioso era verlo en pista, con las llantas traseras ensanchadas y el motor sobresaliendo en la parte trasera con tapas abiertas para mejorar la refrigeración. Aunque parecía frágil, era veloz, ágil y sumamente competitivo. El Fiat 600 demostró que los coches pequeños podían ser gigantes en el mundo de la competición. Gracias a Abarth, pasó de ser un auto de masas a una leyenda del automovilismo europeo, y aún hoy sigue siendo una joya buscada en competencias clásicas. Número 9. Fiat 131. El Fiat 131 apareció en 1974 como un sedán cuadrado y común, sin glamour ni aspiraciones deportivas. Parecía un coche familiar más, pero en manos de Abarth se transformó en una máquina imparable de rally. Su versión más famosa, el 131 Abarth Rally, nació con carrocería aligerada diseñada por Bertone y un motor 2.0 de 16 válvulas. Con más de 240 caballos de fuerza, tracción trasera y un chasis reforzado, el 131 pasó de aburrido a espectacular. De 1976 a 1981 consiguió 20 victorias en el Mundial de Rallys, superando incluso al mítico Lancia Stratos, que en teoría era mucho más radical y exótico. Fiat consiguió 3 títulos de constructores en 1977, 1978 y 1980, cimentando su dominio en una era dorada del rally. Aunque no tenía la apariencia agresiva del Stratos, el 131 compensaba con confiabilidad, manejo sólido y potencia constante en cualquier superficie.
Una de sus armas secretas era la versatilidad. Podía adaptarse a tramos de asfalto, grava o nieve sin perder ritmo. Esa capacidad lo hizo una pesadilla para sus rivales, que veían cómo un sedán sencillo los derrotaba en todo tipo de escenarios. El 131 Abarth se convirtió en una paradoja automovilística. Un coche cuadrado, familiar y aparentemente aburrido que terminó siendo uno de los campeones más exitosos en la historia del rally mundial. Número 10. Ford Cortina. El Ford Cortina MK1, lanzado en 1962, era una berlina de tamaño medio, práctica y económica. Sus motores de 1.2 y 1.5 litros del bloque Kent lo hacían confiable, pero nada especial. Todo cambió cuando Lotus puso sus manos en él, creando el legendario Lotus Cortina. Lotus reemplazó el motor por un 1.6 Twin Cam de más de 100 caballos, reforzó la suspensión y redujo peso. El resultado fue un coche que se movía con agilidad sorprendente y que pronto comenzó a dominar tanto en circuitos de turismo como en rallies forestales. El Cortina GT, incluso en versiones menos potentes, ya mostraba competitividad. Pero el Lotus Cortina era otra liga, ligero, rápido y feroz en las manos de pilotos expertos. Fue temido en campeonatos británicos y europeos durante toda la década de los 60. Su combinación de simplicidad Ford y la ingeniería refinada de Lotus lo convirtieron en un auto balanceado, fácil de mantener y extremadamente competitivo. Representaba el matrimonio perfecto entre lo cotidiano y lo deportivo. Hoy, el Lotus Cortina es considerado un clásico de colección, símbolo de cómo un sedán familiar pudo convertirse en ícono de las pistas. Es la prueba de que, con visión y modificaciones inteligentes, lo ordinario puede transformarse en extraordinario. Dime, ¿cuál de estos coches te sorprendió más? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte para más historias épicas del mundo motor.